Tequileros, antes de comenzar este episodio de Tequila pa' la herida, queremos advertirte que el capítulo de hoy podría incluir temas sensibles. Las opiniones expresadas a lo largo del podcast son responsabilidad de quienes las emiten. Este podcast no pretende educar a ninguno de sus espectadores. Te invitamos a escuchar con discreción y respeto. Disfruta el episodio. ¿Por qué los varones siguen teniendo ese poder sobre las mujeres para entonces decir, quieres este puesto, vas a tener que hacer eso, ¿no? ¿Y por qué no cuestionamos que obviamente no hay una voluntad ni un consentimiento real? Ay, es que nosotros estamos muy chiquitos, maestra. Nosotros, no, hay otra generación que venga y que cambie las cosas, ¿no? Así, ay, no, nosotros estamos chiquitos. O sea, cómo está construido el amor romántico para nosotras, que nos duele tanto, que nos lastima tanto, ¿no? Y que ahí se presentan tantas violencias y tiene que ver con estos roles que cada quien juega en una relación heterosexual. Pues los hombres también, la masculinidad les lastima, ¿no? Y es algo que les daña. Estás llegando a un espacio seguro. Una zona en la cual puedes expresarte libremente. Cuestionar nuestra forma de ser, pensar y actuar. Te invitamos a sanar juntos con Tequila pa' la herida. Todos hemos escuchado el concepto de violencia y creemos que lo entendemos. Pero ¿cómo saber que estamos en lo correcto? ¿Cómo podemos identificar las violencias normalizadas para poder erradicarlas? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todos a esto que es Tequila pa' la herida. Mi nombre es Adrián Silva. Yo soy Magali González. Y el día de hoy tenemos una gran invitada. Por favor, fuerte el aplauso para Paulina. ¡Bravo! Pues... Hola, Paulina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti. Sí, Paulina es una mujer muy ocupada. Sí, y nos hizo espacio para poder compartirnos un poco de todo lo que ella sabe. Sí, así es, porque justamente estamos en fechas de FIL, va a salir esto después, pero se los comento. Y aún así, trae la agenda apretada y nos hizo un momentito. Muchas gracias, de verdad. Gracias. No, gracias a ustedes. Pues bueno, para dar comienzo a esto voy a leer un poquito del currículum de Pau para que sepan toda su experiencia y obviamente que es experta en los temas que vamos a abordar el día de hoy. Paulina Hernández Diz, integrante de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara, abogada, maestra en Derecho Constitucional, capacitadora y consultora, en temas de género en la DDHH. Fue asesora parlamentaria de la Comisión de Puntos Constitucionales y secretaria técnica de la Comisión de Medio Ambiente de la 49 legislatura del Congreso del Estado. Perdón. Trabalenguas. Números romanos. Coordinadora de municipios y secretaria ejecutiva del Instituto Jalisciense de la Mujer. Visitadora adjunta de la Relatoría especializada en Derechos Humanos de la Mujer. Entonces, temas de mujer, experta totalmente. Fuerte el aplauso por favor. Nuevamente, bravo. Gracias. Y pues bueno, el tema que vamos a abordar el día de hoy es violencia de género. Entonces, ¿podríamos empezar por ahí, Pau? ¿Qué es la violencia de género? Sí, claro que sí. Bueno, de entrada creo que es importante tener claras dos cosas. Siempre que hablamos de violencia de género se tiende a creer que estamos hablando de violencia contra las mujeres, ¿no? O que la violencia de género solamente se da en contra de las mujeres. Entonces, digamos que estas son las primeras dos cosas que hay que aclarar, que no son ciertas, ¿no? Si bien entendemos el género como un constructo social, histórico, que de alguna manera pues se basa en estos roles y estereotipos de género y lo entendemos de esta manera, entonces tendríamos que entender que cuando hablamos de la violencia de género es esta violencia que se da porque de una u otra manera una persona o un grupo de personas se sale de estos parámetros o paradigmas tradicionales del género, ¿no? Y que entonces se actúa en consecuencia y se violenta, se transgrede a una persona o un grupo de personas. Ciertamente sí, las mujeres son las principales víctimas de la violencia de género, ¿no? Por eso se habla de la violencia de género contra las mujeres. Pero no significa tampoco que cualquier violencia que ocurra en contra de una mujer necesariamente es en razón de género. Digamos que lo que hay que entender es que las razones de género tienen que estar de alguna manera presentes en una conducta o conductas de violencia para poder determinar que estamos hablando de una violencia de género. Entonces, en principio diría que eso hay que aclararlo, pues. Sí, porque creo que es la primera idea, ¿no? Que viene violencia de género hacia las mujeres. Y justamente como lo decía al principio, esta parte de las violencias normalizadas,
que a veces parece como que de vuelta sí está bien. O sea, si una mujer agrede a un hombre, pareciera que está bien, porque por lo se menos está... no pasa, no es tan juicioso. Por Ajá, decirlo. como que, o no sé, o no lo dimensionan. Creo que es un tema del que se tiene que hablar. Sabemos que ya se habla demasiado, pero aún así, digo, en las experiencias que hemos tenido, me he topado mucho que hay muchas cosas que hacemos y no sabemos qué es violencia. Claro. Sí, digamos que el concepto de violencia de género sí nace para reconocer estas violencias que ocurren a partir de que se entiende que hay un mayor valor o importancia o relevancia de la masculinidad de los hombres, de lo masculino frente a lo femenino, ¿no? Entonces sí, la violencia de género reconoce que hay evidentemente estas asimetrías entre géneros, entre mujeres y hombres, y que transgreden principalmente los derechos de las mujeres, pero también está la población de la diversidad sexual, ¿no? Y claramente las mujeres también podemos conducirnos de manera violenta y estar cometiendo conductas de violencia en razón de género. Pasa mucho a partir de estas violencias que son más normalizadas, más sutiles, que es la violencia psicológica, por ejemplo, y en el entorno educativo en donde los tres nos desempeñamos, las y los nos desempeñamos, vemos, por ejemplo, que hay estos comentarios con relación a los cuerpos de las mujeres, ¿no? Mujeres haciendo comentarios sobre el cuerpo o la sexualidad de otras mujeres, utilizando adjetivos que son denostativos y que reproducen estereotipos de género. O sea, la clave para identificar cuándo es una violencia de género y cuándo no, es identificar si hay estereotipos de género reproduciéndose. Y honestamente es que casi siempre los hay, ¿no? Por eso cuando dicen, esto no tiene nada que ver con el género, o no es violencia de género, es de otro tipo, pues hay que cuestionarlo, porque sinceramente es que incluso si hablamos, por ejemplo, de estas violencias escolares que ahora tienen cierto nombre, se me fue ahorita el nombre del bullying. La violencia escolar que le llaman bullying, hablamos del bullying, pero el bullying no se presenta igual en los hombres que en las mujeres, ¿no? Incluso diría que las conductas en contra de los varones por bullying, aunque sean cometidas por otros hombres, son más agresivas. Sí. ¿No? Que las que se cometen en contra de las mujeres. No estoy diciendo que hay más violencia de género en contra de los hombres, por supuesto que no, es principalmente en contra de las mujeres, pero hay muchas violencias que son mucho más sutiles, más normalizadas, no son tan graves, pero que reproducen estereotipos de género, ¿no? Y en el bullying podemos ver mucho esto, ¿no? Como al hombre que no se comporta como un hombre macho masculino, se le dice joto, maricón y demás, ¿no? Con esta intención de dañarle, y al final ahí estamos reproduciendo estereotipos de género, por tanto es violencia de género. Ok. Bueno, muy importante hacerlo notar, porque justamente entendemos como violencia de género, luego violencia hacia la mujer, pero también, bueno, hoy en día pues sabemos que sí también incluye a la diversidad, a hombres, mujeres, personas no binarias en la situación de género, pero el identificar esta parte de la sistematización de la violencia, cómo lo normalizamos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría que fuéramos como por grados, si pudiéramos hablar de lo que es la violencia sistematizada también, para que veamos cómo los pequeños comentarios que hacemos desde casa, cómo los podemos ir replicando hasta que lleguemos a una etapa adulta. Claro, y de hecho es lo más importante, hablar como de esta violencia estructural o sistémica que está presente absolutamente en todo lo que hacemos, pero es invisible prácticamente porque está muy normalizada, no es cotidiana. Y lo que pasa mucho es que cuando no identificamos las violencias más sutiles o más normalizadas, pues no podemos hablar de prevenir las otras que son mucho más graves, ¿no? Por ejemplo, tratándose de violencia sexual, cuando hablamos de violación, que es esta expresión más grave de la violencia sexual y principalmente ocurre en contra de las mujeres en un 90%, Rita Segato dice que no podemos hablar de la violación como esta máxima expresión de violencia sexual si no empezamos a entender cómo todo el tiempo estamos replicando estas otras violencias sutiles que ella les llama como estas prácticas violadoras, ¿no? O estas conductas violadoras que tenemos todo el tiempo, desde el momento en el que hablamos del cuerpo de otra persona, desde el momento en el que hablamos de la sexualidad de otra persona, ¿no? Desde cosificar el cuerpo de las mujeres todo el tiempo, que lo hacemos hombres y mujeres, de una forma distinta, ¿no? Porque al final el hombre que cosifica el cuerpo de las mujeres lo hace pues con la intención de complacer sus necesidades, ¿no? Satisfacerse a sí mismo. Las mujeres lo hacemos desde otro lugar, que es importante sí identificar
que aunque las mujeres también cometemos estas conductas de violencia, pues no lo hacemos a partir de los privilegios que tenemos por ser mujeres, porque no los tenemos, ¿no? Los hombres sí los tienen. Sí. Entonces, esa parte también es importante entenderla. Pero esta violencia estructural, pues es todo esto que al final está dado en absolutamente todos los ámbitos en donde nos desarrollamos y que no lo percibimos porque está muy normalizado. Como creemos que las mujeres se tienen que comportar de cierta forma y los hombres de otra, entonces tendemos a reproducir todas estas violencias y decir, bueno, es que si por ahí estoy en un chat de varones, de mis amigos, de mis compas, y llega una imagen de una mujer desnuda, pues no pasa nada, ¿no? Porque al final, yo no la mandé, no la estoy difundiendo, o es con consentimiento, simplemente pues ahí está, ¿no? Y está tan normalizado que nadie dice nada, nadie se espanta, nadie cuestiona, oye, ¿realmente esta fotografía será de alguien que quiera y haya consentido, y además habrá consentido que de pronto se mande un chat de puros varones para que hablen de ella, de su cuerpo, la cosifiquen? Entonces, estas violencias están muy normalizadas, ¿no? O sea, en los varones, en los grupos de WhatsApp de los varones, si te metes al que sea, honestamente, casi podría jurar que hay cuando menos por ahí una imagen o algo que hace alusión a esta cosificación del cuerpo de las mujeres, ¿no? Y lo vemos también en los medios de comunicación, o sea, desde la mujer que es la que habla del clima, o qué tipo de noticias, o qué tipo de espacio, cómo está vestida, los comerciales, ¿no? O sea, cuando el comercial tiene la intención de vender ollas o algo relacionado con el trabajo doméstico o el trabajo de cuidados, ahí ponen a un tipo de mujer, ¿no? Uh-huh. Que se viste de determinada manera y se comporta de determinada manera, no es como la madre perfecta, ¿no? Inmaculada. Uh-huh. Pero si ya vamos a vender papitas o cualquier otra cosa, pues ya colocan una imagen sexualizada de una mujer, independientemente del producto que se tenga que vender. Entonces, esta violencia estructural se puede ver a partir de cualquier ámbito en donde nos desarrollamos, de las propias normas que han venido cambiando, pero todavía hay muchas leyes, hay muchas normas que reproducen estereotipos de género, las propias instituciones públicas lo hacen. Esta violencia sistemática está absolutamente en todos los espacios y es la más normalizada, digamos. Uh-huh. Sí, creo que no lo dimensionamos, ¿no? Porque cuando cuestionas a alguien, no saben dar respuesta. Solo es como, siempre ha sido así, todo el mundo lo hace, y ¿por qué tendríamos que cambiarlo, no? Y aparte, cómo agreden a las personas que llegan a cuestionarlo, ¿no? Porque luego, ay, generación de cristal, no aguantan nada, bla, bla, bla. Luego es como, pues así era, así ha sido, pues tú tienes que aguantarte. Y pues no, o sea, si me lo estoy cuestionando es porque veo que algo no está correcto. Y creo que estas generaciones nuevas se lo empiezan a replantear. Entonces bueno, personalmente me parece muy interesante que lleguen a reestructurar, porque así ha sido socialmente, y se los digo a la cámara y se los digo al audio, que así ha sido socialmente así, que siempre hemos estado en constante evolución, que siempre nos vamos reestructurando. No podemos, si le preguntan a lo mejor a los padres de sus papás, van a ver que no era la misma norma. Entonces es cuestionarse cómo ha ido cambiando la sociedad para readaptarse a las situaciones. Entonces yo simplemente los invito a que simplemente se cuestionen un poquito. Sí, es que creo que es una chamba de todos, sí, ¿no? Lo comentaba el otro día con una escritora también de la FIL que estuvo ahí con nosotros. Yo le decía, es que a veces en la clase de perspectiva de género, en una ocasión un alumno me dijo, ay, es que nosotros estamos muy chiquitos, maestra. Nosotros, no, hay otra generación que venga y que cambie las cosas, ¿no? Así, ay, no, nosotros estamos chiquitos. Y es como, no, justamente son ustedes por donde tendríamos que empezar, porque creo que las generaciones ya mayores, pues ya están muy arraigados. Sí, arraigadas esos esquemas de educación, comportamientos, ¿no? Entonces creo que, también que trabajas tú con docentes y con alumnos también, creo que ahí tú puedes ver. ¿Nos podrías compartir cuáles son las mayores resistencias que ves en las personas mayores? Sí, bueno, no quiero estereotiparlas tampoco a las personas mayores, pero ciertamente tiene que ver con que vas a tocar su sistema de creencias, ¿no? Les vas a hacer cuestionarse lo que llevan toda la vida creyendo que así tiene que ser. Entonces, yo siempre les digo que es más fácil que yo llegue a hablarles de inteligencia artificial, que no tengo la menor idea, o de cualquier otro tema,
antes de decirles, oigan, esto que ustedes han consolidado dentro de su sistema de creencias, sus valores, sus principios y demás, pues no necesariamente es correcto y pueden cambiarlo, ¿no? Pueden abrirse a otras posibilidades y es muy complejo. Entonces llevan tanto tiempo creyendo lo mismo que les cuesta trabajo. Pero también me he encontrado con muchos hombres y mujeres que por X o Y circunstancia o porque tienen mucha empatía hacia con el alumnado o porque en su casa hay alguien en su familia, integrante de la población de la diversidad sexual, etcétera, que dice, bueno, me lo voy a cuestionar, ¿no? Quiero abrirme a otras posibilidades y aprender y desaprender, ¿no? Pero ciertamente sí es mucho más complejo. Por eso, cuando hablamos de la prevención de violencia primaria, tendríamos, por supuesto, que estarle apostando a las niñas y a los niños, ¿no? Porque además, digo, ya lo hablará Eduardo en su episodio, pero hay estos como procesos de desensibilización, ¿no? Que viven los varones desde muy pequeños, ¿no? O sea, tú ves a un niño muy chiquito y lo ves abrazar y besar a su amigo varón sin ningún inconveniente, pero de pronto lo empiezan a socializar a partir de, pues, la casa, ¿no? La familia, la escuela, cuando empieza a ir a la escuela y demás, y entonces ocurre este proceso de desensibilización que también hay quien le llama de militarización, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque prácticamente les quitan una gran parte de la empatía que puedan tener, ¿no? Suena fuerte, ¿no? Y complejo a veces, sobre todo siendo mujer, de explicarlo, porque hay resistencias cuando hablamos de esto siendo mujeres, y él lo explicará mejor, pero por supuesto que sí tienes que pensar en las niñas y los niños. No es que sea imposible cambiar a un adulto. Yo he visto muchos adultos cambiar. Sí. Pero claramente les cuesta más trabajo, ¿no? Porque ya llegaron a un punto de su vida en donde, pues, sí están faltos de empatía, sobre todo en las relaciones interpersonales con mujeres, o sea, hablando de una pareja heterosexual, ¿no? Sí. Que es parte de lo que desde el feminismo también se ha cuestionado mucho, ¿no? O sea, cómo está construido el amor romántico para nosotras, que nos duele tanto, que nos lastima tanto, ¿no? Y que ahí se presentan tantas violencias, sí o sí. O sea, aunque no sea física, aunque no sea sexual, la psicológica, yo casi diría que siempre está, ¿no? Y tiene que ver con estos roles que cada quien juega en una relación heterosexual. O a veces no heterosexual, pero que también tienden a reproducir estos roles, ¿no? Alguien que lleva el rol muy masculino, alguien que lleva el rol muy femenino y se vuelven a reproducir todas estas conductas. Oye, y abordando esa parte, bueno, creo que desde la crianza, porque digo, cuando lo normalizamos, parece que se vuelve invisible, como ya lo mencionabas. Entonces, a veces, cuando un adolescente, un adolescente están buscando pareja, inconscientemente como que buscan replicar esos patrones de violencia, tanto a lo mejor ellos como agresores, buscar a alguien con quien puedan tener a alguien como víctima o viceversa. Entonces, me parece como bien complicado, ¿no? Que cognitivamente están como moldeados para eso. Claro, es que por ahí dice Adriana Guzmán que, o sea, digamos que la primera experiencia o la primera vez que un niño o una niña ve qué es la explotación, lo hace en casa a partir de ver cómo explotan a la mamá, ¿no? Cómo hacia la mamá se le dice, haz de comer y la comida tiene que estar a tal hora y tienes que lavar los platos y tener la ropa limpia y todo esto. Entonces, desde ahí los niños y las niñas empiezan a normalizar que pues ese es el rol de mamá, ¿no? Y empiezan a reproducir esta idea. Pero además de eso, hoy, distinto a lo que vivimos nosotras, estamos enfrentando nuevas formas de violencia, ¿no? Entonces hay este discurso como de vamos avanzando muchísimo y las mujeres ya estamos ocupando espacios súper importantes de toma de decisión y no nos cuestionamos desde dónde están ocupando estos espacios, qué mujeres son las que los están ocupando, si verdaderamente se ve atravesado en la agenda o hay un impacto real positivo en la agenda de derechos humanos de las mujeres o no. Y yo diría que no, ciertamente, o sea, me atrevo a decir que el tema de la paridad es una cuestión cuantitativa y no cualitativa y no de fondo, que es necesaria, o sea, por supuesto es necesaria, pero que hay que cuestionarse mucho más otro tipo de cosas, ¿no? O sea, desde los partidos y demás. Pero para no irme a otro tema, hoy estamos enfrentando conductas de violencia en las y los jóvenes, ustedes lo ven que antes no estaban. O sea, la violencia digital es terrible, ¿no? La violencia estética hoy en día es terrible y es algo que si bien siempre nos ha atravesado, hoy nos atraviesa mucho más, hoy es más
cruda, hoy es más inalcanzable, y hoy nos exige todavía más, ¿no? Entonces también hablar como de estas nuevas formas de violencia es muy importante para entender la violencia de género, porque hay quienes intentan desvirtuar el discurso diciendo, no, es que ya no es lo que era para nuestras abuelas o nuestras madres. Por supuesto que no. O sea, como bien lo dijeron, el mundo viene cambiando y avanzado, pero hay nuevas formas de violencia que están presentes. Uh-huh. Así es. A mí me gustaría saber cómo podríamos como identificar a lo mejor en una relación, y no hablo nada más de relaciones afectivas en pareja, sino en relaciones de amistad, familiares. ¿Cómo podemos empezar como a detectar estos pequeños rasgos de violencia? Porque a veces, por ejemplo, se habla quizás del violentómetro, pero muchas personas desconocen desde cuáles son las pequeñas violencias que pueden estar viviendo y cómo pueden estas ir en escalada si no ponemos límites o aprendemos a decir con esta persona ya no. Pues mira, en principio diría que más que alertas o cómo identificarlas, qué hacer para no reproducirlas, ¿no? Y en principio creo, hablando de relaciones afectivas o incluso laborales o de cualquier otro tipo en donde hay este vínculo entre mujeres y hombres, pasa mucho que los varones tienden a no escuchar a las mujeres, ¿no? A no validar sus emociones o sus sentimientos cuando les dicen, oye, me duele, esto está pasando, y a creer que siempre se está exagerando, ¿no? Siempre hay este estereotipo muy relacionado con las mujeres en donde es que lloran demasiado, ¿no? No se saben controlar, son muy sentimentales, están exagerando la nota, están de hormonales y demás. Y eso al final conduce a que se generen relaciones violentas, aunque no estemos hablando de una violencia más extrema. Y eso es bien importante porque los hombres tienden mucho a decir, yo no soy un violador, yo no soy un golpeador, yo no soy ese referente que vemos en la televisión, y entonces me aparto completamente de la posibilidad de sentirme responsable, ¿no? De eso que está pasando allá afuera en la televisión. Uh-huh. Y el tema es que al no hacerse responsables, porque no ven cómo de alguna u otra forma, a partir de todo este proceso de desensibilización y demás que viven, sí están reproduciendo ciertas violencias, sobre todo al momento de no escuchar o no validar la palabra de una mujer en el ámbito laboral, ¿no? De, no, es que es mujer y entonces no es tan importante lo que dijo, o lo dice mejor él, o lo explica mejor él, o puede representarlo mejor él, quitarle ciertos espacios, interrumpirla constantemente. O sea, son estas prácticas como muy sutiles que se presentan y que al final no te estoy diciendo que hay pobres mujeres víctimas que van por ahí interrumpiéndonos por todos lados, ¿no? No, a mí no me gusta utilizar o esta idea de que las mujeres siempre somos víctimas, ¿no? Sí. Porque además obviamente también nos atraviesan otras desigualdades a las personas, y yo puedo estar en una situación mucho más privilegiada siendo mujer frente a otro hombre que a lo mejor le atraviesan otros contextos y circunstancias, ¿no? Pero más allá de decirnos víctimas, que no me gusta la palabra, porque yo como abogada veo a una persona víctima como aquella que le fueron transgredidos sus derechos humanos o fue víctima de un delito, ¿no? Pero más allá de eso, sí entender que pues hay todas estas conductas muy sutiles, muy normalizadas, que sí o sí reproducen todos los varones, y todas las mujeres también reproducimos otras conductas. A menos que te hayas formado y crecido en otro planeta, sería muy raro que de verdad no las reproduzcas, ¿no? Sí. Por eso en cualquier espacio yo les digo, a ver, aquí seamos conscientes que todas las personas que estamos aquí en algún momento de nuestra vida hemos ejercido violencia, ¿no? En razón de género también. Sí. Y partir de ahí para entonces ir identificando qué puedo hacer en mi relación de pareja, pues escuchar, darle valor a eso que me está diciendo que le está doliendo porque le está doliendo, uh-huh. ¿no? Y qué hago yo para ser empático, qué hago yo para escucharla, qué hago yo para entender que a lo mejor esto que estoy haciendo desde mi propio proceso de construcción, pues le está lastimando y me está lastimando a mí, ¿no? Eso ya lo hablará Lalo, pero pues los hombres también, la masculinidad les lastima, ¿no? Uh-huh. Y es algo que les daña. Sí, pero justamente ahí creo que yo también como que hago mucho hincapié en ese mensaje de está chido que identifiques cuando ejercen violencia sobre ti, pero creo que es más importante cuando tú lo ejerces sobre otro. Claro. Porque así sí cada uno hace como ese trabajo individual, creo que estaríamos en una mejor sociedad, ¿no? Y entre mujeres, esta violencia que también está normalizada, heredada, etcétera, hay por ahí un dicho que yo odio, que no hay peor enemigo de una mujer que otra mujer. Uy, no, se me retuerce el hígado. Y cuando a veces lo menciono a mis alumnos,
todos son de sí es cierto. No, porque las mujeres y se hacen esto y se hacen el otro y así. Yo podría entender que sí pasa, pero el cambiar este chip como de decir, no digo que todos los hombres son ni buenos ni malos, ¿no? Creo que eso es de personas. ¿Cómo podemos ayudar en esa parte de la sororidad, de la empatía, de darnos la oportunidad de confiar entre mujeres, de no ser agresivas entre nosotras mismas? Pues de entrada también de construirnos. O sea, la chamba es para unas y para otros, no nada más para los varones. Y las mujeres sí hemos estado avanzando en ello, ¿no? Sí. Pero a veces también pasa que no nos estamos cuestionando nuestras propias violencias. Y ahorita dentro del propio movimiento feminista o los movimientos está pasando, ¿no? También hay mujeres señalando otras mujeres, funando otras mujeres, cancelando otras mujeres, ¿no? Porque no saben bien dirigirse, porque metieron la pata, por lo que sea, ¿no? Sí. Y al final el daño que también se está ocasionando, ustedes que manejan este podcast saben que tener un micrófono pues es una gran responsabilidad y donde digas una tontería y luego siendo feminista, así te va, ¿no? Y también es algo que tendríamos que estarnos cuestionando, ¿no? Yo les digo, al final casi todo lo que pensamos y decimos de una persona está atravesada por un estereotipo, ¿no? Muchas veces decimos, es que mira, ella seguramente se viste así porque está coqueteándole al jefe, ¿no? Porque quiere un puesto, ¿no? Porque mira, ya le dieron ese puesto porque se acostó con el jefe, ¿no? Y este tipo de comentarios que, a ver, pueden llegar a ser ciertos, hay que decirlo, ¿no? O sea, es cierto, pero lo que no cuestionamos es ¿por qué los varones siguen teniendo ese poder sobre las mujeres para entonces decir, quieres este puesto, vas a tener que hacer eso, ¿no? ¿Y por qué no cuestionamos que obviamente no hay una voluntad ni un consentimiento real ante ese tipo de conductas, ¿no? Entonces, cuestionarnos nosotras, no nada más voltear a ver qué está haciendo el otro, o sea, nosotras todo el tiempo estamos también reproduciendo estos estereotipos. Mira, hay feministas que están muy a favor del término sororidad, hay otras que no, porque cuestionan también que históricamente el hombre o el concepto que se refiere a este vínculo entre varones, que es la fraternidad, pues ha sido muy patriarcal, ¿no? Entonces, si bien el concepto de sororidad se ha creado como en oposición a esto, también hay feministas que lo cuestionan y dicen, sabes que no hagamos un concepto de entre mujeres, ¿no? O sea, hablemos de la solidaridad en términos más amplios y generales, y que la sororidad, digamos, pues no nos impida también ver cómo muchas veces también las mujeres podemos estar violentando o ejerciendo relaciones de poder autoritarias hacia con otras mujeres u otros hombres, ¿no? O sea, porque hoy hay mujeres que sí tienen puestos muy importantes, pero pues vemos cómo reproducen conductas que son muy machas, muy de machos, ¿no? Muy patriarcales. Y entonces decimos, bueno, el hecho de que una mujer esté ocupando un puesto, por supuesto, no garantiza que lo feminice, ¿no? En un sentido positivo, porque puede estar reproduciendo estas conductas muy masculinas, y tenemos muchos ejemplos de ello. Sí. Pero es que socialmente hasta se los exigen, ¿no? Casi, o sea, si no tienes... Bueno, yo tengo una prima que dirige una empresa muy importante allá en Chile, y ella, pues mi papá, yo no he ido a ver cómo trabaja ella, pero mi papá sí le tocó ver una acción fue de, espérame, tío, y que llegó y que fue autoritaria y fue fuerte, o sea, como que los mismos roles a veces le exigen a la mujer desprender como esta parte empática que curiosamente se les exige a las mujeres, que ellas sí tienen que ser empáticas, pero ahí como que cuando tienes un puesto de poder, un puesto de alcance, tienes que desprenderlo porque ahora eres la ruda, ahora tienes que demostrar carácter porque estás frente a puros hombres y si demuestras delicadeza te van a comer y no sé qué. Y entonces es como socialmente estamos tan construidos para que ese tipo de situaciones deshumanicen hasta cierto punto. Yo podría decir que es eso, porque se vuelven una figura bastante autoritaria y más arraigada a los valores de lo que podrían decir que es lo masculino. Lo masculino. Sí. Y que no es justificación. ¿No? O sea, el hecho de que las mujeres digan, es que para llegar tuve que hacer eso porque de otra manera no iba a llegar. Y entonces, ¿qué estamos entendiendo por poder, no? Y cómo lo queremos ejercer. ¿Para qué quieres llegar a un puesto? ¿Para servirte o para servir, no? Y entonces también hay como esta distancia muy marcada entre este feminismo que habla de
la participación política de las mujeres, que habla del empoderamiento y demás, y de los techos de cristal, con este otro feminismo que dice, oye, no hablemos de techos de cristal porque yo hablo del piso pegajoso del cual no me puedo despegar por todas mis condiciones y contextos que me atraviesan, ¿no? Entonces también digamos que ya hay mucha lejanía entre ese feminismo que está buscando alcanzar el poder y que no lo está haciendo desde una visión distinta a lo tradicional, y ese otro feminismo también que dice, bueno, parece que ustedes nada más quieren llegar por llegar, ¿no? O sea, si no se cuestionan para qué van a llegar, desde qué lugar y cómo van a transformar los espacios, entonces no tiene gran valor que lleguen, porque entonces estamos solamente reduciendo toda esta lucha por nuestros derechos políticos y electorales a ocupar un espacio, ¿no? Sin importar qué va a pasar con esas otras mujeres a las que al final del día también vamos a terminar mandando y tratando mal, ¿no? Sí. La representación importa con el contexto, ¿no? No nada más llegar por llegar, como dices. Yo quiero hacer una pregunta. No sé si se sale del tema, pero me acordé y necesito que me ayudes a responderlo. Ojalá veas esto. ¿Qué pasa cuando en un espacio las personas que están, digamos, como arriba, hablando de jerarquías, arriba, ¿no? Se toman muy en serio como su papel de que yo soy arriba, tú eres menos y tú me debes a mí y tú tienes que hacer esto? Y a veces digo, también tiene que ver con la parte del género. Así de que, es que ella se me quiso poner al brinco. Como si fuéramos iguales, ¿no? A veces entre mujeres o entre hombres. Como de, me quiso venir a gritar a mí cuando yo soy el jefe. No sé si se sale del tema o si tiene que ver esta parte de que quieran respetar una jerarquía. Porque cuando hablamos de igualdad, como que lo tergiversan, ¿no? O sea, somos iguales porque somos personas, porque tenemos derechos, porque también merezco ser escuchado, tener una oportunidad, etcétera. Pero hay una persona por ahí que conozco que dice que no, o sea, que no somos iguales. Que esta persona, por estar más arriba, tiene más derechos que los que están abajo. Y a veces tiene que ver con esta parte de poder, pero muchas veces está relacionado con la parte del género. No, pues es que siempre está relacionado con, o sea, al final todo es atravesado por la categoría de género. Y hay otras categorías que también importan, ¿no? Como la clase social, la edad, el origen étnico, o sea, todas estas otras categorías que son protegidas por la norma en teoría, ¿no? Porque la Constitución dice todas las personas somos iguales ante la ley, sin importar nuestro origen étnico, preferencia sexual, edad, religión, etcétera. ¿Y por qué enuncia estas categorías o estos adjetivos? Porque sabe que históricamente estos grupos poblacionales han sido discriminados. Entonces dice, ok, somos iguales ante la ley, pero para garantizar realmente los derechos de todas las personas en igualdad de condiciones, tendrías tú que autoridad, la que seas, en el ámbito de tus competencias, hacer todo lo humanamente posible para nivelar la balanza, ¿no? Porque no está nivelada, ¿no? Y al final del día, el poder no es que sea malo, el tema es cómo lo ejercemos, ¿no? Y esto de hablar de jerarquías, de quiénes están arriba y quiénes abajo y demás, evidentemente es muy patriarcal y está atravesado, por supuesto, por el género, ¿no? Pero lamentablemente es una lógica y una dinámica que seguimos reproduciendo en todas las instituciones. En cualquier institución que me digan, siempre es como, vamos a bajar la información, ¿no? ¿Bajarla a dónde, no? O vamos a subir con los jefes, ¿no? Y evidentemente esto, pues lo único que hace es profundizar todas estas brechas de desigualdad, insisto, que pueden ser en razón de género o no, pero de que hay muchas brechas de desigualdad, las hay. Incluso cuando tú cruzas, o digamos, porque no se suman, la interseccionalidad no va de sumar estas desigualdades, sino de entender cómo cada una de ellas se comporta de manera distinta y afecta a una situación, ¿no? Sí. Pero si hablamos de una mujer que es indígena, que es pobre, que es analfabeta, que es lesbiana, entonces estamos hablando de todas estas características y contextos que la ponen en una situación de mucho más vulnerabilidad. Claro. Digo, nada más como para que quede claro para nuestra audiencia, ¿nos puedes explicar qué es la interseccionalidad? Bueno, digamos que es esta forma de identificar, vamos a verlo como una herramienta de análisis, de identificar todas estas opresiones o discriminaciones múltiples que pueden estar atravesando a una misma persona por distintas razones, ¿no? Que si no lo ves así con esta perspectiva mucho más amplia, entonces solamente te limitas a decir, es que es mujer.
¿no? Y entonces sí, es discriminada porque es mujer. Sí, pero no todas las mujeres somos discriminadas de la misma manera. Si eres una mujer que además es negra, entonces también tu raza tiene que ver con esa múltiple discriminación que estás viviendo. Ok. A mí, sobre lo que abordó Magali, también me gustaría como enfatizar como esta parte de que cuando hablamos de de que no somos iguales, a veces unos tergiversan el mensaje y dicen, pues somos iguales, pero lo llevan como al grado de la violencia. Es decir, lo arrastran al grado de violencia. Si somos iguales, pues si tú me pegas, yo te pego. Si tú me gritas, yo te grito. Y entonces lo tergiversan el mensaje por buscar una situación de equidad y paz. Lo tergiversan y lo cambian a la parte de, pues si somos iguales, ok, entonces va el suelo parejo, si tú me pegas yo te pego, entonces si tú me gritas yo te grito, y lo llevan al lado de la violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos o cómo le podríamos brindar a la audiencia como este mensaje de que buscar la igualdad no significa que vas a bajarte al grado de la violencia, sino que realmente vas a buscar el lado del respeto? No, pues de entrada quien piensa eso no entiende qué es la igualdad, ¿no? Porque digamos que jurídicamente hablando, la igualdad y la no discriminación es un principio base que atraviesa todos los derechos, ¿no? O sea, si vamos a hablar del derecho a la educación, a la salud, a la vida, tendríamos que estar pensando en el principio de igualdad y no discriminación, porque yo no puedo decir que para una persona que se traslada en un vehículo propio, que tiene un salario bastante digno, ¿no? Es lo mismo que para una persona que se traslada en un transporte público, que gana el salario mínimo y que le atraviesan otras condiciones, ¿no? O sea, no podemos decir que estas dos personas están en igualdad de condiciones porque no están, y que entonces tienen los mismos derechos o la misma garantía de sus derechos, porque básicamente no es así. Entonces, hablar de igualdad y no discriminación es este principio que atraviesa todos los derechos, ¿no? O sea, de entrada, pues una persona que es jefe, que gana 50,000 pesos, ¿no? No puede estar diciéndole a la persona que gana 4,000 pesos al mes, oye, es que somos iguales. Evidentemente en derechos tendríamos que serlo, ¿no? En este reconocimiento de los derechos. Y como somos iguales, entonces tú vas a trabajar las mismas jornadas que yo, o te toca hacer lo mismo que yo. O sea, claramente eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, hablar de igualdad es hablar de este principio que tiene que atravesar a todos los derechos y buscar la manera de garantizarlos, porque no estamos en igualdad de condiciones todas las personas. Digamos, no hay piso parejo para todas las personas. Si lo vemos como una carrera, ¿no? No partimos del mismo lugar para poder llegar al mismo tiempo a la misma meta. Entonces, desde ahí tenemos que hacer visible lo que para una persona puede significar llegar a la meta, ¿no? A lo mejor corriendo sin ningún problema, sin ninguna mochila que esté cargando, ¿no? Y para otra persona que quizás va en silla de ruedas, ¿no? Trae los ojos vendados, trae cargando mochilas, bebés, o sea, tratar como de darle este significado a estas otras condiciones y contextos que atraviesan a las personas, y que evidentemente entonces cuando hablemos de igualdad y no discriminación tenemos que garantizar que todas las personas realmente puedan acceder a los mismos derechos de la misma manera. Claro. Ay, es que parece tan sencillo, pero es tan complejo a la vez. Sí, es que en discurso de repente dice, bueno, pero realmente es desarraigar todas estas ideas que tenemos, ¿no? Sí, digo, es que de verdad yo a veces digo, es que ¿dónde está lo difícil? ¿Dónde? Y no, o sea... En las creencias de las personas. Sí, es una chamba bien complicada, ¿no? Que nos aventamos el tiro aquí todos. Sí. Pero eso es lo importante, ¿no? Aventarse el tiro, decir, ok, tenemos que buscar un espacio seguro para todas, todos y todos, pues déjame aviento la chamba de solito, desde mi trinchera, modificarme yo, modificar a las personas que estén a mi alcance de poder influir algo positivo. Entonces, desde ahí. Bueno, esta parte que comentaba ahorita de dónde está lo difícil, ¿no? Yo tengo una mamá que es muy joven, muy, muy joven, me tuvo muy chiquita. Y aún así, cuando platico con ella, tiene ideas como machistas muy arraigadas. Y me gustaría abordar esta parte de que el machismo no es exclusivo de los hombres. ¿Nos podrías ayudar? Claro. Bueno, es lógico que el machismo no es exclusivo de los hombres, que lo viven de forma distinta completamente, sí, porque lo viven a partir de los privilegios que les da ser hombres,
pero por supuesto las mujeres también cometemos estas conductas muy machistas, porque al final todas y todos hemos crecido y sido educadas y educados en el mismo sistema, ¿no? En este mismo modelo patriarcal que reproduce todo el tiempo y en todos los lugares, pues esta lógica de que los hombres son superiores a las mujeres y nos divide de esta manera, ¿no? Porque el problema no es la división de las mujeres son así, los hombres son de otra manera, ¿no? O sea, anatómicamente o biológicamente, pues sí, claramente somos diferentes, ¿no? Y todas las personas lo somos. Ese no es el problema es que esta división, esta separación no tiene el mismo valor frente a la sociedad, ¿no? O sea, los hombres tienen un valor mucho más importante. Claro, no falta quien te diga, no, es que yo conozco una mujer que es violenta, yo conozco una mujer que, claro, o sea, por supuesto, nadie dice que no, pero hablemos no de la excepción, sino de la regla, ¿no? Y la regla es que la mayoría de las personas hoy siguen creyendo, y lo digo hoy que estamos en precampañas, ¿no? En donde primero iban a ser puras mujeres, luego por ahí entró el fosfo, que ya no va a estar, pero hay muchas personas que hubieran votado por él solamente porque es hombre, ¿no? Sí. Porque no ven forma y no están de acuerdo en que llegue una mujer a ser presidenta de la República, así que también habrá que ver cómo, ¿no? Porque también tienen ya ciertos antecedentes medio que hay que cuestionar. Pero por supuesto que las mujeres también reproducimos estas conductas machistas. Y mira, el otro día escuchaba a Miguel Lorente decir, es que es terrible que los hombres sigan diciendo, no, yo no soy macho, ¿no? Porque yo no hago eso o eso, yo no soy macho. O sea, todos, absolutamente todos deberían decir, sí soy. ¿Cómo dejo de serlo? ¿No? Sí. Porque no hay manera que no lo seas. Pero esto les cuesta muchísimo trabajo entenderlo. O sea, lo vemos con amigos. No, es que no, a mí no me vayas a decir que soy un macho. Yo no soy un macho. Yo no golpeo. Yo no violo. Yo no... Pero al final hay otro tipo de conductas que están reproduciendo más sutiles. Entonces, no es decir no soy macho, es sí soy, ¿cómo dejo de serlo? ¿No? Esa debería de ser como siempre la invitación para los hombres. Y para las mujeres, pues claramente también cuestionarnos y deconstruirnos y entender, porque también hay esta lógica muchas veces de las mujeres de yo viví esta situación y si yo pude y si yo salí adelante y si yo soy una chingona, ¿no? Porque también hay mucho discurso de las mujeres como de traer esta corona de lágrimas, ¿no? No, es que si yo pude y le sufrí, le lloré y me costó, es porque soy una chingona y entonces las demás también deberían de poder hacer lo mismo, ¿no? Y no parten de que, pues, no debería de ser así, no debería de haber todo un camino de sufrimiento por el simple hecho de ser mujer, y no es algo de lo que nos tendríamos que sentir orgullosas, ni sentir que porque pudimos entonces somos unas mujeres empoderadas, y no, por supuesto que no, o sea, también hay que cuestionarnos esa parte. Sí. Bueno, ahorita que mencionabas toda esta parte, lo importante incluso de cuestionarse los privilegios, ¿no? O sea, es que es la parte, creo que fundamental, porque como hombre no reconocerme como machista, pues entonces es no reconocer tampoco desde mis privilegios, ¿sí? Y entonces reconocer que tengo cierto estatus por el simple hecho de ser hombre y que de ahí depende que mi color de piel, de mi orientación, de un montón de factores, y no estaría fácil el decir yo socialmente valgo más y reconozco que valgo más ante la sociedad que tu mujer por estas características. Entonces reconocer eso es complicado, ¿no? Es muy complicado porque también muchas veces se miran desde los ojos de otro hombre o de otra mujer que tiene una situación más privilegiada, digamos, ¿no? Entonces dicen, no, pues como a mí, hombre, que trabajo en albañilería y que gano el salario mínimo y que me parto la madre todos los días, me vas a venir a decir que yo soy más privilegiado que la mujer que viene en una camioneta X marca, ¿no? Último modelo. Pues obviamente no, como que no hace sentido, ¿no? Este discurso, porque se ven desde esos ojos, no son capaces de verse desde los ojos de una mujer que está en las mismas condiciones que él, pero que por el hecho de ser mujer, entonces ya está en una situación de mayor vulnerabilidad y ya no tiene esos privilegios. O sea, como que siempre se están midiendo en comparación con alguien que está mejor, ¿no? Económicamente hablando, como sea, y entonces dicen, no, yo me excluyo completamente de aquí. Entonces sí es un ejercicio difícil y por eso cada quien tiene que empezar a decir, bueno, yo cómo es que ejerzo una violencia, porque
en este rollo de la escalera de la violencia, así funciona. O sea, sí, igual yo tengo un jefe o una jefa que me explota, que me grita, que me trata muy mal, pero yo llego a casa y entonces me desquito con mis hijos o me desquito con la pareja o me desquito con el perro, pero alguien me las va a pagar, ¿no? Y entonces ejerzo esta relación de poder y de violencia en contra de quien yo considero que es la persona más débil. Pero ¿consideras que viene desde esta parte que es más sencillo el victimismo? Como el no hacerse responsable. Sí, y está, no diría de moda, pues, pero lo escuchamos mucho, ¿no? O sea, tú estás en espacios de trabajo, por ejemplo, y siempre es muy constante escuchar quejarse y decir, es que usted viene a decirnos y se le hace muy fácil porque desde arriba viene a decir y demás, pero de pronto ves sus dinámicas y dices, pues no me pueden estar diciendo ustedes que no ejercen violencia. Que ustedes la ven como lo micro, como algo que no impacta tanto, pero hay situaciones de violencia muy extrema en los espacios laborales, en los espacios educativos, en donde a navajazos se agarran, en donde casi se dejan muerto o muerta a una alumna o un alumno después de agarrarse a golpes, en donde se dicen cosas terribles, o sea, y son dinámicas entre pares, ¿no? Sí. Entonces, el no cuestionarse que no toda la violencia va a venir necesariamente de esta idea o lógica jerárquica de viene de arriba, Sí. Es no quererse hacer responsable, definitivamente. Okay. Sí. Y esta parte de los chistes que pasa mucho en nuestra cultura, supongo que en otras culturas también, pero a veces... Ay, no sé, es que yo hace poquito escuché como que hay círculos seguros en donde sí puede ser violento. Porque es como, estamos aquí entre compitas, nadie dice nada, nadie se agüita. Pero a mí no me gusta. ¿Qué opinas de esto que lo justifican de, ay, pues somos amigos y así nos llevamos? Sí, por ahí alguien me decía una vez que a él no le molestaba que le dijeran joto porque él no era joto, ¿no? Y que a otro no le molestaba que le dijeran prietito porque pues así le decían desde chiquito y él no lo veía como algo malo, ¿no? Y entonces les explicaba cómo estos adjetivos denotativos, independientemente de si a mí me gusta, no me gusta, me da gracia o no, han sido utilizados para discriminar y para violentar a otras personas, aunque no seas tú, ¿no? Si, por ejemplo, hablamos de estos adjetivos como el joto, el puto y demás que se han utilizado tanto en nuestra cultura, y lo comparamos o lo relacionamos más bien con la estadística de muertes violentas en razón de la orientación sexual de las personas, entonces, ¿cómo podríamos decir que no tiene un impacto negativo, ¿no? O sea, el hecho de que tú digas, yo no lo maté, ¿no? O mi intención no fue agredir diciéndole joto o puto a mi compañero, porque además es heterosexual o por la razón que sea, es no entender la trascendencia que tienen estos estereotipos, que al final transgreden, violentan y pueden acabar con la vida de las personas, ¿no? Entonces, claro que no es un chiste, o sea, yo no estoy en contra de que digan groserías, yo digo muchísimas groserías para hablar, pero he procurado que en estas groserías ya no vayan estos adjetivos que son denotativos y que transgreden a muchas personas, independientemente de que esa persona de esa orientación sexual, de ese color de piel, de esa clase social, no esté en ese momento ahí, ¿no? O yo no me esté dirigiendo directamente a alguien, al final es una forma de violentar, ¿no? Y de esto que hablábamos, de esta violencia estructural que está muy normalizada y que se nos hace muy normal decir, ay, me voy a ir como gorda en tobogán, ¿no? Ay, sí. Otra vez estás reproduciendo este tipo de estereotipos que hablan del cuerpo de las personas, principalmente afectan a las mujeres, ¿no? Y todas las afectaciones que pueden conllevar con esto. Sí. Ahorita que mencionabas, Magali puso el ejemplo, justamente yo tuve una situación con unos alumnos que se estaban diciendo la palabra marica ahí en clase, y entonces yo le llamé la atención a uno y le dije, para tu carro. Me dijo, pero es que así nos llevamos. Y le dije, sí, estás en el salón, te están oyendo un montón de tus compañeros. Está el que también está en radio de lentes, se me olvidó su nombre. César. Según yo es de la diversidad, ¿no? Sí. Bueno, César es parte de la diversidad. Y su compañero haciendo un comentario sobre orientaciones sexuales. Y entonces le dije, no, pues nada más es con él, estoy cotorreando. Y le dije, te están oyendo todos tus compañeros. Y yo volteé a ver a César, justamente, y vi que César estaba con la cabeza agachada. Y entonces le dije, no sabes a quién le puede estar afectando este mensaje que estás diciendo en este momento. Pero es con él, sí, pero lo estás diciendo a puerta abierta
para todos. Si vas a llevarte así con tu amigo, que literalmente nada más estén tú y tu amigo. No quiero que vuelvas a replicar un mensaje así de cualquier índole. Le dije, porque no sabes a quién puedes estar afectando con ese mensaje que para ti es una broma. Ujú. No sabes si vas a hacer que una persona viva más tiempo en el closet, Le dije, si tienes a alguien aquí en este salón de esa orientación, le dije, no sabes cómo le puedes estar afectando. Claro. Y además que también entiendan por qué lo dicen. O sea, ¿qué entienden que significa? ¿No? ¿Por qué con esa hazaña Sí, porque lo tienden a utilizan para querer violentar agredir. a una persona? O sea, ¿desde dónde viene? ¿No? Creo que es importante que también se empiecen a cuestionar por qué, o qué entienden, o por qué lo reproducen, o qué intenciones es decirle a una persona maricón o maricón para agredirle, ¿no? Porque evidentemente broma no es. Y creo que ahora hemos estado impulsando, bueno, desde la universidad, varios esfuerzos desde la prepa en donde están ustedes. La guía docente, por ahí si la tienen, échenle una ojeada, porque un poco habla de esto, ¿no? O sea, estas frases que están súper normalizadas y que también mucho personal docente dice, bueno, pues es que así se llevan, es que yo no los voy a cambiar, es que están chavos y chavas y pues ni modo, ¿no? No, o sea, tú eres la autoridad ahí, ¿no? Entonces, si tú quieres ejercer tu autoridad de manera positiva o tu poder de forma positiva, entonces busca que sea un espacio libre de violencia y discriminación, garantízalo, puedes garantizarlo haciendo esto, ¿no? Señalando y diciéndoles, aquí no. Lo que vayan a hacer afuera, pues ya no puedes mucho hacer tú al respecto, ¿no? Pero si puedes generarles un nivel mayor de conciencia, de introspección y demás, pues hazlo, pues, porque eso les va a ayudar en cualquier espacio en donde se desarrollen. Así es. A final de cuentas, pues somos formadores y esta responsabilidad de que las palabras tienen peso. Porque si ponemos un ejemplo del magistrado Osiel Baena, pues es el hecho de que lo hayan desvivido, pues tiene que ver un contexto de cómo él se autopercibía, cómo lo demostraba en redes sociales sin miedo al juicio y que aún así en vida tenía mensajes de odio y aún así en su muerte sigue teniendo este tipo de mensajes que en lugar de centrarse en que hubo un delito, se centran más en el lenguaje. Pues una persona menos. Y qué bueno porque, o sea... Por algo le pasó. Por algo le pasó. Y eso le pasa por andar poniendo esas cosas en redes, por usar falda en espacios que no... Y dices, en lugar de centrarse que hay un delito, lo revictimizan. Entonces dices, ¿cómo los mensajes que dices? Porque muchos se justifican, pues sí, pero yo estoy atrás de una computadora y no hago nada. Pero no sabes a qué persona le estás metiendo ese mensaje y cómo puede afectar en la toma de decisiones para que afecte a terceros. Sí, porque al final da esta percepción de que todo se puede tolerar, ¿no? Porque también nos han enseñado que hay que tolerar las diferencias cuando estamos hablando de derechos, ¿no? O de grupos poblacionales históricamente discriminados. O sea, tú no toleras a las personas, ¿no? Tú las debes de respetar. Sí. Y tolerar más bien es esto que hacemos constantemente de decir, bueno, fue un comentario, ¿no? Igual no le hizo tanto daño. Eso sí lo toleramos. Pero este discurso de, es que la tolerancia hacia la diversidad de las personas, no, porque lo que toleras es algo que no te gusta, en lo que no estás de acuerdo, pero que igual te tienes que aguantar un ratito, para ver si ya al rato echas tu comentario, ¿no? Y no debería de ser así, o sea, tenemos que aprender a respetar a las personas, no tolerarlas. Claro. Bueno, yo creo que para ir cerrando, Pau, está también muy estigmatizado esta parte del valor de la denuncia. De que la gente dice, pues ¿para qué? Si nadie va a hacer nada, o van a tener represalias contra mí, etcétera. ¿Qué mensaje le podemos dar a nuestra audiencia de que tenga este valor y que sepan que sí se va a intervenir en caso de... Claro. Pues mira, depende también del ámbito en el que nos desarrollemos o el espacio en el que estemos de entrada. Para que la denuncia tenga un valor importante, tiene que haber un mecanismo, ¿no? Si no hay un mecanismo, no podemos exigirle a las personas que denuncien absolutamente nada, claro, porque entonces las estamos sometiendo a un nivel de presión y de riesgo mayor, ¿no? Si la institución en donde está laborando, estudiando, como sea, o el espacio en donde está, no tiene un mecanismo, no cuenta con un mecanismo, entonces definitivamente no hay manera de exigir o de promover esta denuncia, ¿no? Si hay el mecanismo, obviamente hay que cuestionar también el mecanismo porque los mecanismos, pues,
se tienen que estar modificando todo el tiempo, revisando si funcionan o no funcionan. Muchas veces no funcionan, sobre todo en la primera etapa de implementación, digamos, pero de alguna manera también ayudan, lamentablemente desde la prueba y el error, a identificar cuáles son estas fallas, qué es todo esto que se está reproduciendo, porque cuando tú denuncias, sabes que hay un mecanismo, ¿no?, que está compuesto por una norma, a lo mejor, un criterio, una ruta, lo que sea, personas que van a tener que atender esa denuncia y que van a tener que resolver, y que al final no sabes tampoco si esas personas están capacitadas o no, tienen esta experiencia necesaria, y vayas a concluir en algo que no querías, ¿no? O sea, salga peor la cosa. Entonces, primero sí conocer al mecanismo, ¿no? O sea, conocemos el mecanismo, ok, preguntar para saber quiénes son las personas que pueden atender la situación, y obviamente sí denunciar, porque hay, por ejemplo, en el contexto universitario, no puedes tú investigar sobre denuncias anónimas, ¿no? Necesitas saber quién es la persona víctima y quiénes son las personas o personas señaladas como responsable. Entonces, ahí la denuncia es súper importante para poder llevar a cabo una investigación, ¿no? Lo que se busca es que las personas que reciben la denuncia tengan las capacidades necesarias instaladas para advertir si hay riesgos, como por ejemplo la represalia. Entonces, como yo que estoy recibiendo una denuncia, hago para emitir o para solicitar una medida cautelar suficiente que le garantice que no va a haber una represalia en su contra, ¿no? Entonces, sí es bien importante denunciar, porque de otra manera, pues no puede haber una sanción, ¿no? Que también hay quienes no necesariamente están buscando como tal una sanción, sino más como un reconocimiento, y también es válido. O sea, siempre hay que poner al centro a la víctima, ¿no? Y que la víctima decida si quiere o no quiere denunciar, teniendo toda la información necesaria, contando con los mecanismos adecuados. Y sí, o sea, sí hay que difundir la denuncia en su justa dimensión, también siempre cuestionando si el mecanismo está funcionando o qué podemos mejorar para que funcione, pero sí le da una validez formal y jurídica que se requiere para que haya una sanción. O sea, si lo que estoy buscando es una sanción, entonces sí es necesario que haya una denuncia formal, ¿no? Y no se quede a lo mejor nada más en un escrache feminista, en un tendedero, que no puede llegar mucho más allá, porque también en todos los procesos pues hay principios, ¿no? Y el debido proceso en cualquier procedimiento se debe de respetar. Entonces tampoco puedes tú sancionar ni socialmente, ni jurídicamente, ni administrativamente a alguien si no se hizo una investigación primero y si no se determinó que hay una responsabilidad. Entonces esa parte sí es a donde tenemos que avanzar, para que también se entienda que no se puede impulsar toda una investigación y todo un aparato institucional por una denuncia que está colocada sin mayor elementos de datos en una cartulina, ¿no? En un tendedero, porque hay mucho de lo que se tiene que saber para poder llevar a cabo la investigación. Pero por supuesto también tienen que tener la garantía las víctimas de que quienes investigan tienen una perspectiva de género, para tampoco reproducir otros estereotipos, victimizarla, etcétera, ¿no? Sí, y creo que es una responsabilidad, bueno, no creo, es una responsabilidad de todos, porque también me he topado con personas, no sé, si por ejemplo en un trabajo alguien los violenta, dicen, pues yo renuncio y ya me salvo del problema. Pues sí, tú sí, pero va a llegar otra persona. O no sé si es en la escuela, es como, ay, pero ya se va a terminar el semestre. Ya el siguiente, ojalá que no me dé clase y ya no lo voy a aguantar o no la voy a aguantar. Pero es como, si tú te vas, pero ¿qué pasa con las personas que se quedan? Entonces yo creo que el poner la denuncia es pensando en un beneficio para todas las personas, no nada más como para mí, ¿no? Podemos hacer un trabajo muy fuerte de Sí. desaventarse una chambota. Sí. Pues bueno, yo ya no tengo preguntas. No, pues yo por el tiempo de Pau. Sí. Ya cerramos. Vamos cerrando con esto. Pues primero que nada, muchísimas gracias, Pau. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes por la invitación, y ya saben que cuando quieran acá estamos. Sí. Muy bien. Aquí te vamos a tener otra vez. Sí. Seguro que sí. Gracias. Muchísimas Muchas gracias por estar acá. No sé, ¿algún último mensaje te gustaría dar? Nada, pues agradecerles el espacio, y siempre intento hacer como la invitación a que tratemos de cuestionarnos, de hacer un ejercicio de introspección. Todas las personas hemos ejercido violencia
o estamos ejerciendo violencia contra alguien o varias personas, y es necesario que siempre nos cuestionemos y desde ahí busquemos la transformación. O sea, no estemos esperando a que la otra persona que me está violentando o que está reproduciendo esto cambie para poder cambiar yo, ¿no? Para decir, bueno, si ya lo hizo él o lo hizo ella, lo voy a hacer yo, ¿no? Hay que empezar siempre por una misma, y desde ahí, aunque nuestro nivel de incidencia sea poquito, chiquito, 1, 2, 3 personas, es suficiente para que realmente podamos avanzar como sociedad. Entonces la invitación es a que nos cuestionemos todo el tiempo y sepamos y tengamos esta claridad de que pues no necesariamente lo que hemos aprendido es bueno, es positivo para nosotras, para nosotros, y podemos siempre reconstruirnos, podemos siempre repensar, podemos siempre pues aprender nuevas formas, ¿no? De ser y de estar. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo podemos encontrarte en redes? Como Paudis, @Paudis. Estoy en Instagram, en Twitter y en Facebook como Paulina Hernández Diz. Perfecto. Y para que la busquen, igual ya saben, aquí vamos a dejar sus Gracias. cuentas. Pues no nos queda más que despedirnos, invitándolos a que se cuestionen, se replanteen las cosas que tienen ahí que replantearse para mejorar y ser siempre mejores humanos. Pues nos despedimos. No. Las redes. Sí, Magali, las redes. Magali, ¿me puedes decir cuáles son las redes? Sí, recuerden seguirnos en todas nuestras redes. Nos encuentran en todos lados como Tequila Palerida, Instagram, Twitter, TikTok. Twitter no, todavía Sí. no. Sí, ya está creado, ya pueden En todos seguirlo. lados, Tequila Valerida Podcast. Pues ahora sí. Ahora sí nos despedimos. Ahora sí nos despedimos. Primero que nada, un fuerte aplauso a Pau. Un aplauso para nuevamente, Pau. Gracias. por esta ponencia. Pero bueno, nos despedimos. Mi nombre es Adrián Silva. Paulina Hernández. Yo soy Magali González. Y esto fue Tequila Palerida. Bye.